Se los había comentado la semana pasada, se los comenté hoy en la apertura también. La visita que teníamos en Delicias no tenía que ver con músicos. Uno está acostumbrado, por lo menos yo me acostumbré después de más de 15, casi 20 años de entrevistar músicos y de ser muy intrusivo en la vida de los demás, porque uno no se la gana así, pero básicamente se la pasa haciendo preguntas. Pero hoy decidimos cambiar un poquitito ese panorama, no hablar con un músico, sino hablar con un escritor. A mí los libros me encantan, habrán notado que tenemos una sección que se llama Palabra de Rock, donde lo que hacemos es compartir un extracto de un libro, un párrafo nada más, que a veces puede ser que el libro sea un bodrio, pero dentro de ese bodrio puede haber un párrafo que sí tenga vida propia y que se pueda expresar a diferencia del resto de esa obra. Por eso me gusta compartir libros. Yo creo que salva, creo que sana, creo que la cultura es importantísima para cualquiera, que te puede cambiar el rumbo de la vida, y me sigue pareciendo súper importante el hecho de leer. Así que siempre que pueda fomentar el hecho de que alguien lea, lo voy a hacer hasta el último de mis días. Cualquier cosa, lo que te caiga en la mano, porque a veces puede no ser interesante la obra o el libro o el producto que tenés en la mano, pero te puede ayudar desde la ortografía, te puede ayudar desde combinar palabras distintas, no importa. Podés leer una revista Corsa, podés leer un cable del ejército. Leer, lo importante es leer, me parece a mí. Y hablando de esas cosas lindas que son los libros, estamos aquí hoy con un escritor, ¿no? Que antes sería, en un chiste de Mafalda lo miraría hacia arriba, escritor. ¿Y usted qué es? Contador. ¿Y usted? Escritor. Pablo Melicchio, por favor, que sigan los aplausos de los viejos chotos, que no se acaben. Escritor del oeste y escritor argentino. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Dani, un placer estar acá y las delicias de un charlatán, ¿no? Charlatán es palabra también. Es palabra también, y no me queda otra que charlar, pero en este caso no hacerlo solo, sino con alguien que eligió. Pablo, ¿cómo la ves vos? ¿Es una vocación? ¿Es un trabajo? ¿Es una profesión? Porque estamos hablando de, para mí, de las más viejas del mundo, Sí. que es el registrar a través de la palabra escrita, desde sucesos hasta vivencias, hasta contextos, hasta realidades. Es un arte muy noble, que es el de escribir. En la pirámide, yo lo he contado, yo pasé de los que eran 3 grandes medios, o de la pirámide de radio, televisión y prensa gráfica, he pasado por radio y por prensa gráfica. Sí. Esto es una mezcla, es como un mix entre televisión y radio. Pero siempre me pareció que para mí el de mayor valía era el medio escrito, el que yo más respetaba siempre era el medio escrito o la palabra, y al mismo tiempo veía cómo era el que más le costaba, por lo menos que sea una profesión a través de la cual uno pueda vivir. Nosotros, a través de Vorterix.com, ahí el Patas va a enfocar algunos de los libros que tiene Pablo escritos. Ahí los vemos arriba de la mesa, tenemos imagen, podemos compartirlo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es un trabajo, es una vocación, es un oficio, es un arte el hecho de escribir? Y quizás sean todas estas cosas, ¿no? Pensaba hoy felicitarte primero por tu incipiente nueva paternidad, tu tercer hijo por venir. Muchas gracias. Y mientras te escuchaba en la previa decía, bueno, un hijo, un libro, un árbol, ¿no? Yo hice las 3. No sé si lo que planté fue un árbol, era proyecto de árbol, pero hice las 3. En esa línea me parece que la escritura en sí mismo, bueno, una cosa es escribir, otra cosa es ser escritor. El escribir creo que es una tarea que noble, ¿no? Todos tenemos que leer y escribir, ¿no? Tiene que ver con la cultura. Construirse escritor, en mi caso es vocacional, pero vocacional la escritura, me acuerdo cuando era adolescente empezar con poemas, diarios, lo que es diarios íntimos. Escribiendo, claro, sí, llevando oculto eso, con mucha vergüenza. No digo todos, pero una gran parte lo hace, el hecho de escribir, sí, aunque sea para uno. Es necesario, digamos, el ejercicio de sacar el mundo interior, ¿no? Que es lo que después con los años, al menos yo fui profesionalizando, ¿no? Yo creo que es una vocación en mi caso, ¿no? Porque no es algo que fui a buscar, sino algo que me vino a buscar, ¿no? La vocación tiene como un sentido un poco místico. De pronto, cada situación angustiante que yo sentía, necesitaba pasarlo a papel, no había otra forma de, digamos, si no, sentía como que me pudría por dentro, claro, ¿no? Así que en ese sentido, naturalmente la escritura me encontró a mí, y después tuve la suerte de ir convirtiéndome en escritor, que igual es un ejercicio de todos los días la escritura, ¿no? Para en el sentido profesional, ¿no? Igual creo que, a ver, si uno elige, mientras tanto saludamos ahí a Panchito, que está con el Instagram Live,
del otro lado, de Pablo Melicchio. Estamos en vivo aquí en Vorterix, estamos viendo algunos de sus trabajos o de sus obras. Y pensaba también esto de que uno lo busque, la vocación. Si uno piensa en la música, sí, ¿no? Que es lo que generalmente manejamos aquí o que tiene que ver con el rock, si uno puntualiza más. En la Argentina es un camino de 10-1 abajo, o 50-1 abajo, el elegir seguir con la música, armar una banda, intentar grabar, hacer giras, poder vivir de esto. Creo que en el caso de la escritura es un 100-1. Es peor, sí. Abajo, es mucho peor. Sí. ¿Cómo es ese proceso donde uno sabe que está haciendo algo que le da placer, que le gusta o que por ahí sirve para equilibrarlo o canalizar un montón de cosas que tiene adentro, que es el hecho de escribir, pero después está el otro elemento o el otro hecho que es poder vivir de lo que uno hace en un país como Argentina, donde la cultura de la lectura, no digo que se esté alejando, pero cada vez entramos a lugares donde es todo más efímero, leemos poquito, un párrafo, con eso estamos bien, pero todavía hay un montón de gente que elige perderse en un verano, en una vacación, en un viaje en colectivo, dentro de un libro. Sí, lamentablemente creo que también uno antes entraba en el subte o en un colectivo, una sala de espera, y la gente estaba con un libro. Sí. Y hoy está con los teléfonos. Y no me digan que están leyendo, ¿no? Están con los WhatsApp, están en el Facebook. No están leyendo. Creo que sí, que igual a mí me resulta más tentador arrancar perdiendo, ¿no? Como que está bueno después cuando uno puede publicar y a ese libro le sucede el milagro de algún eventual lector. En mi caso, si bien con los libros gano algo de dinero, me sostengo con la profesión de psicoanalista, ¿no? Como psicólogo es, digamos, es mi otra vocación. Digo, tengo la suerte de tener dos vocaciones. Y realmente no me preocupa el tema material con respecto a los libros, porque es lo artístico, ¿no? Y la música, pensaba en la música. Bueno, Murakami decía siempre que se escribe como se escucha música. La escritura tiene cadencia, la escritura tiene tono, la escritura puede tener un ritmo, puede tener rima. No se aleja tanto de la música, ¿no? Obviamente siempre el escritor es un perdedor frente a un músico, ¿no? Los músicos se llevan todas las mujeres, tienen más fama. Los escritores mejores en general... hoteles, mejores hoteles. Claro, en general los escritores quedamos tirados en una mesa escribiendo y la gente pasa por al lado y no te juna, ¿no? No te reconoce. Es una profesión más hacia adentro. Y de hecho la gente lee el libro y a veces no sabe quién es el escritor, ¿no? Claro, lo cual habla muy bien del escritor y de la obra, pero no funciona en cuestiones comerciales. Igual quería volver sobre algo que dijiste recién, sobre ese costado artístico que casi lo dejabas abandonado a la suerte, digo, lo que pueda pasar comercialmente con ese costado artístico. Sí. ¿Por qué uno crece con esa idea de saber que si te metes a hacer libros... Y bueno, es un costado artístico que esperás que vaya bien, pero que en un momento deja de preocuparte que sea tu sostén para poder vivir? Vos lo hacés con otra profesión, pero ya lo tenías como, por lo que me decías recién, relegado a un costado, no por el interés, ni el amor, ni por el trabajo hecho, sino porque sabés que por ahí no podés llegar a vivir de eso. Me parece que el concepto más interesante a pensar es que si es trabajo y es presión y tengo que publicar un libro para ganar dinero, no creo que tenga el mismo valor, ¿no? A mí soy un escritor bastante desordenado, si bien acá sobre la mesa hay algunos de los libros que he publicado, escribo cuando tengo ganas, ¿no? Es el placer. Quizás a veces uno sale a trabajar sin ganas, si tiene trabajo, ¿no? En el caso de la escritura, al ser lo artístico, es como quien compone cuando tiene ganas, ¿no? No bajo presión de que hay que entregar un disco o un libro. Así que en ese sentido, igual está bueno cuando tengo alguna traducción, sí gano dinero. Tampoco no es una cifra tan... Eso es decir, cuando se pasa a otro país. Claro, yo tengo la posibilidad que 2 de mis libros están traducidos al francés y bueno, por eso te pagan, ¿Y eso, ¿no? de qué depende, Pablo? ¿De que vos te acerques a alguien que esté interesado en traducirlo y publicarlo en Francia? ¿De alguien que se te acerca a vos? Sí. No, al mejor estilo Cortázar decía, el azar sabe hacer muy bien las cosas, ¿no? En mi caso fue azaroso, en el sentido que, bueno, yo había publicado Las voces de abajo, que es este libro sobre los desaparecidos, bueno, es un muchacho con capacidades diferentes que tiene una capacidad de escuchar a los desaparecidos enterrados en la época del proceso, ¿no?
Bueno, este libro salió en el 2008 y salió una reseña en Página 12 y alguien en Francia leyó esa reseña de Página 12, con lo cual... La globalización, ¿no? Sí, una maravilla. Y me contactó una traductora que le interesó la temática y la novela. Y ella salió a buscar una editora y finalmente la editorial Cinia, que es aquel libro de arriba, el blanco, compró los derechos y bueno, finalmente salió el libro en Francia y ahora salió este segundo, que es El arte nos puede salvar, que es el libro que nos conectó. Y que también, bueno, parece que las temáticas argentinas en Francia, específicamente en París, como desaparecidos, discapacidad, gente en situación de calle, no porque Francia no padezca eso, pero claro, el tratamiento que le damos nosotros a la vulnerabilidad, y obviamente sí somos muy conocidos en el mundo entero por la cuestión de los desaparecidos, lamentablemente, ¿no? Desaparecidos es un significante que lo instalamos diferencialmente en el mundo, ¿no? Nos conocen también por eso, ¿no? Ya tiene una dimensión ese término político y social muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo encarás, por ejemplo, una temática así, con las voces de abajo, tratando de no sobrepasar esa línea que puede ser explicativa o descriptiva, porque es un tema muy delicado, en el cual uno puede caer del otro lado, no te digo en un lugar o un golpe bajo, pero sí en sitios que a veces por ahí la emoción te lleva a retratar algo que puede ser chocante, sino que tiene que ser equilibrado. Y es muy difícil. Porque no es un tema fácil. Sí, es un tema también que digamos, no lo busqué, ¿no? Porque uno podría ser oportunista y decir, bueno, vienen 40 años del golpe y saco un libro sobre los desaparecidos. Yo trabajaba en una fundación con chicos con capacidades diferentes como psicólogo y según las investigaciones y los comentarios de los vecinos y gente que andaba por ahí, decían que también era un campo de ese lugar. Hoy, para chicos con capacidad diferente, fue en la época del proceso un campo de detención y tortura y desaparición de personas. Así que bueno, se me ocurrió que un día estaba un chico mirando el suelo de la granja, más o menos como la foto de la tapa del libro, y se me armó la idea del libro. Y creo que la delicadeza que tiene la ficción, ¿no? Porque en definitiva no es un libro sobre los desaparecidos. Claro. Creo que lo que atenúa el dolor y le da al libro una originalidad es el encuentro entre un chico con capacidades diferentes que escucha a los desaparecidos y naturalmente un chico con capacidades diferentes nadie le cree que puede estar escuchando a los desaparecidos. Igual me calmé mucho cuando tuve mi mejor lectora, que es una madre de Plaza de Mayo, que es del oeste también, Nora Cortiñas. Sí, claro, Norita. Norita, que bueno, ya es amiga, leyó la novela, me hizo una reseña sobre el libro, así que si Nora lo leyó y le pareció con mucho respeto y original, bueno, está bien escrito, al menos para mí, ¿no? Estamos charlando aquí con Pablo Melicchio, él es escritor. Bueno, tenemos aquí arriba de la mesa que el Patas está mostrándote algunos de los trabajos que él hizo. Tenemos ahí 9 libros para ver, entre lo que vos quieras ver, si no después lo podés buscar a través de la web a Pablo, que es Melicchio con doble C y con una H. Y quería preguntarte sobre, a ver, uno entiende que puede alimentar a un músico cuando compone. Por ahí para mí es algo mucho más fácil de detectar o es un tanto más visible. ¿Qué es lo que alimenta la imaginación de un escritor? ¿Cómo te permitís vos que entre ese alimento? ¿Entra por vivencias? ¿Entra? A veces no, a veces uno estando en una habitación cerrada sin nadie, lo único que se necesita es la cabeza para imaginar y la historia puede caer, no sé, desde una gota de la canilla hasta un gris del cielo. En tu caso particular, ¿qué alimenta la imaginación? Que es lo que en definitiva termina siendo motor de un libro. Sí. Bueno, el mundo es palabras. Yo para mí el mundo es palabras, ¿no? Estoy todo el tiempo escuchando. También mi profesión de psicólogo es como la fuente, ¿no? Es la gran fuente donde aparecen las palabras. Obviamente que es una profesión ligada al sufrimiento también, pero que es la parte más sensible de este trabajo. Pero bueno, Freud decía que una paciente de Freud bautizó al psicoanálisis la cura por la palabra. Digamos, de ahí se construye el psicoanálisis. Es decir, la gente se enferma por palabras, se enferma por guardar palabras, por falta de palabras, por palabras punzantes. Entonces, yo como escritor, a veces estoy sentado solo y me surgen palabras, o estoy en un bar y escuchando a la gente, y que yo, La mujer pájaro y una modesta eternidad, casi lo escribí en un bar, en
la Intendencia de Morón. Mira, donde conté hoy en Doña Rosa hace un ratito. Bueno, ahí la mayor parte de la novela sucede ahí, a partir de las fantasías, ¿no? El escritor de ficciones, yo te diría, bueno, ¿cómo se puede explicar los sueños, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que uno sueña? Es difícil explicar por qué uno sueña. Lo mismo con la ficción, ¿no? Se nutre del inconsciente la ficción. Aparecen imágenes o ideas y a partir de ahí puedes construir una novela. De hecho, como te decía, las voces de abajo, yo estaba descansando en el almuerzo entre la atención de los chicos con capacidades diferentes y vi a un muchacho agachado mirando el piso de la granja, un autista era. Y en esa imagen de él mirando el suelo de la granja, yo dije, ¿y si se está conectando con los desaparecidos? Así que de esa imagen y de esa fantasía, de ese flash mío, es todo el nudo de la novela. Pablo, ¿estás, no digo conforme, pero estás cómodo trabajando solo? Porque creo que hay muy pocas profesiones en el mundo que se manejen tan en soledad, más allá de los editores y del que te lo publique o de una editorial. Pero el trabajo de un escritor es el solo. Sí. Es él con su, hoy con su computadora, con su máquina de escribir en las épocas más románticas o con su pluma, yendo mucho tiempo hacia atrás. Pero es un trabajo que requiere de la soledad. Uno necesita estar en soledad con el texto por concentración, por dinámica, por un montón de motivos, por clima, por ambiente, por lo que sea. ¿Cómo fuiste llevando ese trabajo? Porque el hecho de hacer radio es parecido en la previa, porque yo vengo aquí solo, vengo con mis ideas solo, pero ya una vez que estoy acá estoy en contacto con compañeros, es distinto, ya entre todos lo hacemos. Sí. El trabajo del escritor es una cruzada absolutamente solitaria y necesariamente solitaria. Bueno, es como la masturbación. Que tiene que ser solitaria. Claro, sí. Puede que no, pero... Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Al menos al inicio de la vida sexual. Sí, al principio es solitario, pero hay un goce también en esa soledad, ¿no? Pero yo no digo que el goce no está bien cuando uno está en soledad, que el goce deba ser colectivo. Sí. Porque de hecho es hasta más egoísta el goce, porque uno está solo. Y es el mismo goce cuando uno lee. Claro, porque uno lee solo. Sí, no siempre uno lee solo. Es una posibilidad también. Pero generalmente necesito leer solo. Bueno, pero por eso ahí están las dos cosas. Por un lado, la escritura en soledad, esa cosa onanista de encierro con uno mismo, es placentera, es gozosa, es necesaria. Si bien hay proyectos, hay un par de proyectos que tengo de escribir con otros, ¿no? A cuatro manos. La idea a lo mejor es que sabes que después viene el encuentro con los otros, que puede ser el editor, el tapista. Yo trabajo mucho con Matías de Brasi, que es un artista plástico del oeste. Digamos, a veces, dos tapas. Mi mujer, que es fotógrafa, hizo estas dos tapas de Las voces de abajo y La mujer pájaro. Bueno, Francisco Pancho leyó el GPS. Después viene un momento de que empezás a abrirte, necesitas lectores, ¿no? Por ejemplo... ¿Antes que termine? Claro, antes de sacar el libro, ¿sí? Yo generalmente se lo paso a lectores. Que son como tester. Por ejemplo, María Rosa Lojo, que es una escritora amiga del oeste también, que es una mujer un poco más grande que yo. Entonces necesitas el proceso anterior a la publicación, ya empezás a encontrarte con los otros. Así que ahí rompes ya esa soledad del escritor. Y bueno, después viene el encuentro con los lectores. Algunos de mis libros se leen en colegios secundarios. Entonces ahí ya creo que cuando ahí les pasaba las fotos se va a ver que yo a veces charlo con 40, 30, 50 adolescentes y te preguntan cosas del libro y se arma todo un intercambio, o a veces por el Facebook o por algunos de los por Instagram. La gente te consulta, ahí se acabó la soledad. Hasta el nuevo libro, ¿no? Claro, o ingresa la interacción. Claro, digamos. Se acabó la soledad y empieza la interacción con el otro. Pablo, ¿cómo es el hecho también de llevar adelante un libro que siempre uno, por lo menos yo en este caso puntual, lo comparo con la música porque es el métier que nos ha tocado, y uno tiene un disco que por ahí termina en 40 minutos, donde sabes que del tema 1 al 4 están buenos, que del 4 al 6 más o menos, que el 7 es un temazo y que del 8 al 10 hace un poquito de agua y el 11 cierra bien. Sí. Pero es un disco. Sabés qué pasó en media hora, 40 minutos. Un libro es distinto. Yo no creo que un libro tenga una
primera muy buena parte, yo lo digo como lector, y después que el resto haga agua en el medio. Hay algunos finales más apurados que otros, entiendo, o menos claros, pero el ritmo que tenés que llevar es distinto, porque uno puede leer esto en un mes, en 15 días, quizás no lo lee. Primero no se lee en media hora, sino que es diferente al formato de un disco. Para vos también, supongo, porque para el músico cuando graba hace 2 o 3 temas que están buenos, por ahí otro tema lo graba el lunes, Sí. y hay otros 2 temas que los graba dentro de 25 días. En el caso de un escritor, tiene que seguir una línea, está bien, puede tomarse sus días en el medio, pero retoma donde dejó. ¿Cómo es llevar el ritmo para que sea o entretenido o que te permita perderte en las hojas de un libro y que no te desconcentres con otra cosa, que no se te haga aburrido, que no se te haga denso? Porque es diferente cuando tenés que captar la atención del otro escuchando un disco o leyendo un libro. Sí, pienso en esos discos conceptuales, ¿no? Que yo de Wall. Quizás un libro tiene que encontrar un concepto, ¿no? Quizás los discos que uno salta, los temas también tienen que ver con una música que termina siendo más, que te raspa más que otra. En el libro yo creo que si encontrás el concepto de lo que venís escribiendo y encontrás ese ritmo y los personajes no se duermen y uno no se duerme escribiendo, difícilmente el libro aburra, ¿no? Si el libro aburre, en general, Borges decía, si un libro arrancás y no te gusta, no lo sigas. Pueden buscarlo en YouTube, eso. Borges decía, o uno siempre dice que Borges decía y queda bien. Pero sí, yo escuché esto que decía Borges, ¿no? A mí los libros que me aburren, me cuesta, si bien me cuesta dejar los libros que empiezo a leer, últimamente estoy más grande y estoy autorizando a eso, ¿no? Si te atrapa la historia, el libro es como la vida misma, ¿no? Es una pequeña vida. Entonces, porque vos empezás como lector, no solamente como escritor. Como escritor es tremendo porque sos ese personaje. Yo termino, a veces se ríen en casa porque termino hablando como alguno de mis personajes. Te metes Lo que tan le debe fuerte. pasar a un actor, supongo, también. Sí, viste que está ahora esta película de Jim Carrey que cuenta de este comediante que él hizo, un comediante norteamericano, Andy Kaufman. Claro, y que él se metía tanto en este personaje que después cuando cortaban la película él seguía siendo ese personaje, ¿no? El libro tiene eso. Yo de hecho a veces he soñado con los personajes mientras estaba en el proceso de la producción del libro. Pero en relación a tu pregunta, creo que si encontrás el concepto del libro y los personajes laten, difícilmente se caiga la novela. Y si no, el escritor deja de escribir y algunos escritores dicen, bueno, deja la novela archivada un par de meses y retomala, ¿no? Pero hay algunos escritores, por ejemplo, que, no sé, comparándolo con alguna canción, Sí. tenés el momento de 4, 5, 6 minutos donde la canción se pone pesada, media áspera, inaccesible, y después por ahí sale el sol y viene la luz. Cortázar es un tipo que si lees bien su obra, Sí. hay algunos libros que hay un momento de 4 o 5 páginas que tenés que ponerle un poquito de huevos y pechos porque no podés perderte quizás, no sé, 3 párrafos en francés y después retomar con lo que el tipo venía diciendo, que no está tan manchado. No te dice, venía el señor, salió, se compró un auto y después fue a trabajar. No, es diferente. Sí, está bien, pero Pero está bien, hay que Dani. atravesar por ahí también. Pero por creo ahí la que- belleza viene de otro lado. Sí. Está muy bien lo que decís. Yo pensaba mientras te escuchaba que la buena literatura implica un esfuerzo también, ¿no? Como la buena música. No sé, yo no soy músico, pero supongo que hay bandas que son más conocidas porque se instalaron y se vendieron bien y que la música es muy, muy básica, ¿no? Y hay, qué sé yo, me imagino que Piazzolla, no debe ser lo mismo tocar Piazzolla que cierta cumbia que se ha puesto de moda, ¿no? Es decir, Que tiene más complejidad, si vos. en ese sentido, si todo es Sí, música eso es y claro. claro. Que tiene mayor complejidad. Claro. Exactamente, a lo mejor es más fácil, si yo me pongo a tocar el teclado, es posible que cierta música sea más fácil tocar que si quiero tocar el bandoneón y hacer una obra de Piazzolla. Claro. Todo es música y todo está genial y me encanta, pero creo que la literatura es igual, hay novelitas pasajeras que no te implican ningún esfuerzo. Y están bien. Y está bien también, sí, claro, sí, no estamos poniendo en términos de... Sí, de valoración. De valoración, claro. Pero yo prefiero entrarle a una novela que me cueste un poco, ¿no? Que a una novela pasatista que no me deje nada. A veces hay mucha simpleza que no es profunda. Sí, porque uno puede ser simple como, no sé, para mí por lo menos, Soriano,
que tiene Claro. una simpleza que no te Sí, requiere. Fontana Fontana Rosa. Rosa, Osvaldo Bayer, inclusive, hasta Bioy. Tiene cosas que no son complejas, no te está rompiendo la cabeza, hasta Borges inclusive. Tiene momentos donde te está contando una historia que si vos estás atento siguiéndola, vas a llegar Sí. al final. Y son textos maravillosos. Sí, pero a la vez tenés Borges, un Borges muy complejo que tenés que estar con un diccionario Sí, al lado. es verdad. Y Y tenés tenés un el Borges. libro de arena que es un poco más cercano. Claro, si o tenés querés. un Borges que experimentó con el haiku, que es la poesía japonesa, que es de 17 sílabas. Entonces, construir un poema en 17 sílabas, los japoneses en ese sentido. Es King Crimson son, ya eso. ¿eh? Es King Crimson. Claro, es decir, es la simpleza, lo acotado, pero lo profundo, ¿no? Entonces es un ejercicio donde por eso hay distinto tipo de música y distinto tipo de arte. Siempre el arte es una posibilidad de salvarse, ¿no? Porque es un mundo dentro de un mundo mayor que es inconmensurable, ¿no? El mundo es muy vasto, muy caótico, y si sos músico ya se te ordena un mundo. Y si sos escritor también. Si sos músico se lo ordena más, te lo puedo asegurar. Estamos charlando aquí con Pablo Melicchio, él es escritor. Hoy descansamos un poquito, igual hablamos de música, uno termina hablando Inevitable. de música. En el oeste tenemos nuestros lindos valores, Leo Yola, bueno, lo tenemos a Pablo, tenemos grandísimos Ponce Enviante también, que es otro gran escritor de zona oeste. Y quería que me cuentes un poquito, Pablo, mientras el Patas ahí nos está exponiendo a través de vorterix.com, rápidamente para no perder, si no estaríamos un programa con cada libro, pero que me cuentes cada experiencia de lo que tenemos acá arriba de la mesa. Sí, rápido, Letra en la sombra, que es mi primera novela. Son todas, en general son ficciones. Letra en la sombra es mi experiencia luego de 10 años con adolescentes presos, donde trabajé en el Instituto Manuel Roca, una cárcel de jóvenes. Y después que fui decidiendo la renuncia, me encontré con un ex paciente, ladrón de libros, que estaba preso y que me lo encontré. ¿Ladrón de libros? Exactamente. Parece como como un chiste fácil para un escritor, ¿no? Pero yo estaba definiendo un poco ahí mi posición como escritor. Ese es un ladrón de guante blanco igual, ¿eh? Sí, él afanaba en las librerías de la avenida Rivadavia y los revendía en Primera Junta y Parque Rivadavia. No los leía, digamos. Vos sabés que leía las solapas, porque también después le hacían encargues. ¿De libros? Sí. Los libreros le decían, bueno, tráeme, qué sé yo, 2 Fontana Rosa, tráeme un Borges. Entonces él se metía en las librerías, en las cadenas de librerías, que en ese momento no había. El libro está publicado hace 10 años y debe tener un proceso de escritura de 5 años. Tiene 15 años ese libro. Sí, es el que estamos viendo acá, que yo recién estaba señalando con el dedito, Letra en la sombra. Y bueno, así que es la historia en la novela relato la experiencia de cárcel de Mariano y cómo se convirtió en ladrón de libros y lo que el psicólogo, que se parece bastante a mí, intenta hacer para que no vuelva a caer preso. Después de Letra en la sombra vino Las voces de abajo, que como conté un poquitín en el bloque anterior, es este chico discapacitado que tiene conexión con los desaparecidos. Después, a partir del año 2010 al 2014, dicté un taller literario reflexivo a gente en situación de calle, y ahí se tejió Crónica de los hombres que buscan un lugar, que es mi experiencia con la gente que estaba en el Parador Retiro. Bueno, fue una experiencia riquísima de encuentro con gente en situación de calle. Después vino el GPS para orientarnos por el mundo adolescente. Es el más psicológico de todos. Es un libro que naturalmente es una propuesta de empezar a pensar la adolescencia, que creo que es la población más vulnerable a la que hay que prestar atención y atender como psicólogos, como papás, como sociedad. Como los adultos estamos tan perdidos, bueno, se me ocurrió construir un GPS. Y después vino La mujer pájaro y una modesta eternidad, que es una historia de amor, es una novela muy psicológica, en el cual el personaje central se reencuentra con una mujer luego de 20 años, que fue su debut sexual. Qué rollito, ¿eh? Pero a la vez él estaba que esta mujer era más grande que él, y a la vez cuando aparece esta mujer más grande que él, con el que él debutó sexualmente, a su vez él estaba con una mujer más joven. Entonces se debate entre la mujer más joven y la mujer más grande. Y aparece una tercera mujer, que es la mujer pájaro, que me prestó el título. Así que la mujer pájaro es una suerte de budista, psicoanalista,
que va orientando a este pobre hombre en el universo de las mujeres, que es un lugar donde uno fácilmente se puede perder. Es un universo insondable. Entonces, bueno, aparece una mujer pájaro que tiene una sabiduría ancestral y lo va orientando a Rafael. Después vino King y Freud, que es una ironía del psicoanálisis. Me río de mi profesión. Es un libro donde un psicólogo no puede salir del consultorio, pues se le instala un paciente que lo quiere convertir en la hermandad de la luz. Es una suerte de testigo de Jehová o un místico loco que lo quiere convertir al psicólogo. Libro que, te paso la primicia, estoy trabajando con un artista del Soleil, se va a convertir en obra de teatro para el año que viene. ¿Sí? Estamos haciéndolo al lenguaje de teatro. Mira. Y El arte nos puede salvar. Es una versión ampliada de la crónica de los hombres que buscan un lugar, donde vuelvo a hablar de la gente en situación de calle y voy buscando en escritores que a través del arte pudieron salvar dolencias. Ejemplo, el escritor Lewis de las Crónicas de Narnia, alguien que padeció mucho, le costó mucho encontrar el amor y cuando encuentra su amor rápidamente muere de cáncer. Después Anthony Hopkins hizo la película, se llama Una pena en observación. Bueno, entonces fui buscando escritores que tuvieron problemáticas de salud, muerte, duelos, y que vía la literatura fueron, digamos, conectándose con ese mundo interior y no decayendo del todo. Canalizaron por ahí. Sí, más que nada aparecen escritores, pero puede ser fácilmente reemplazable por músicos o por pintores. Bueno, creo que no me olvido nada, ¿no? Sí, y bueno, quedan los dos de aquí arriba. Claro, esas son las versiones francesas digamos, del arte nos puede salvar. Se llama Crónica de un atelier en Francia. Chronique d'un atelier. Sí, le puse un nombre un poco más farandulero. Pero me gustó porque, bueno, le da más hincapié a la experiencia con la gente en situación de calle que la teorización que te decía de artistas que se salvaron por el arte. Le gustaba más lo concreto, el hombre concreto en situación de calle y lo que se pudo hacer a través del taller, que fue una experiencia muy rica. Y bueno, el de arriba, que es las voces de abajo, la versión francesa también. Pablo, te hago primero agradecerte el hecho de haber estado acá, también a Panchito, que los tenemos del otro lado y nos está observando y nos sigue a través de Instagram. Te hago las últimas dos. La primera es si esto se puede conseguir, porque me van a preguntar esto, en cualquier librería o en alguna en particular, si hay que preguntar por ellos, si están hasta en Mercado Libre, porque hoy uno no sabe dónde puede encontrar los libros y dónde te permiten publicarlos, o por lo menos exponerlos más que publicarlos. Sí, la mayoría se consigue, los últimos que son los de Letra Viva, se consiguen en librería o se consiguen en la capital en Letra Viva, pero en la cadena de librerías supongo que ya están, algunos son más viejos, cuesta un poco más, entonces hay que entrar por Mercado Libre. Así que en las cadenas de librería se consiguen mis libros. Y algunos en el oeste los llevo yo también, digo, como soy amigo de los que son del oeste les es más fácil, el resto lo busca por capital. Y obviamente en Mercado Libre también hay libros incluso firmados por mí que se venden. Mirá vos. Y te hago ahora sí la última, agradeciéndote en serio la visita y poder un placer, compartir Dani, con vos este momento. Y es uno, insisto, haciendo la traslación al mundo de la música con el cual uno está habituado o acostumbrado. Y le preguntás a un músico qué le gustó del disco que hizo y te puede decir que las canciones están buenas, que uno saca un buen sonido, que están bien producidas y que acá toda la banda sube y después baja. ¿Qué te gusta a vos de un libro que escribís para decirte me gustó? ¿Por qué? ¿Necesariamente es por lo mismo? Porque supongo que también en el mundo del escritor hay un montón de aristas. Una cosa es el ritmo, otra cosa es la descripción, otra cosa es el diálogo, otra cosa es cómo narrarlo, otra cosa es si las palabras son imágenes o revelan imágenes, si no, a veces podés tener 5 páginas de descripciones maravillosas de algo que es un vaso inanimado, pero digo, está tan bien descrito que uno puede disfrutarlo. Cuando vos terminás el proceso de un libro y te gustó, ¿qué es lo que te gustó? ¿Por qué te gustó? En general, cuando termino el libro, no sé si me gustó. Es lo más parecido a... digamos, Pessoa decía, todo lo que hacemos en el arte o en la vida es la copia imperfecta de lo que hemos pensado hacer, ¿no? El libro es una copia imperfecta siempre de lo que yo pensé mentalmente.
Otro de los libros, no hablamos a lo mejor de las, tengo otros libros escritos con otros, ¿no? Por ejemplo, el tributo narrativo a Soda Stereo, ¿no? Que yo te regalé. Sí. Y bueno, ahí yo trabajé la muerte de Cerati, el coma y la muerte a través de una canción que es Terapia de Amor Intensiva, ¿no? Y bueno, mucha gente se emocionó leyendo ese texto de Cerati. Creo que para mí el libro está bien cuando al lector le pasa algo. Porque a mí, no sé, a mí me pasa algo en el proceso de escritura. Cuando el libro sale, está perdido para mí. Pero no sabes siempre si al lector le pasa algo. A ver, para claro, músicos no. es más fácil de comprobar. Vas, tocas en Vorterix, hay 500 que hacen así, decís, sí, bueno, a 500 les gustó. Claro. Con acá más difícil. El escritor es más difícil. Porque aparte es como los discos, ¿no? A veces compran un libro y se lo pasan, ¿no? Te cuentan. O fotocopias. Yo a veces voy a los colegios y compraron 5 libros y después firmo 50 fotocopias. Que ni siquiera está tu cara. Que ni siquiera está mi cara, exactamente. Sí, también es esto que en un momento vos decías, el escritor nace a lo mejor desde una matemática negativa, ¿no? Es más difícil que se instale un libro a que se instale un disco. Así que en todo caso es muy difícil responderte eso. Yo me quedo, me empieza a pasar algo interesante, no cuando el libro sale, sino cuando aparecen los lectores. De algunos me entero porque te buscan, claro. Te escriben, te buscan por Facebook o por Instagram o por Twitter, o te buscan el correo. Así que en ese sentido, el libro en principio es bastante imperfecto en relación a lo que yo quise, y empiezo a sentir que estoy tranquilo cuando me invitan a las delicias de un charlatán y podemos hablar de libros. Ahí también me empieza a pasar algo que está bueno para el escritor. Bueno, Pablo, mil gracias por estar acá. En serio, un agradecimiento gigantesco. Muchas gracias. Gracias. Por favor, lean libros, no lea basura, diría Luis. Lean libros, que es muy importante. En serio, muchísimas gracias, por haber Dani. compartido esto. Un placer. Pablo Melicchio lo pueden buscar por ahí. Los libros van a estar por lo menos aquí en la mesa un ratito. Ahí el Patas los está mostrando. Nosotros nos vamos a ir a la tanda. Después se vendrá la palabra de rock. Después quiero escucharlos y leerlos a ustedes. Iremos a un poco de música, informe especial. Y así, aunque no parezca, una hora antes, nos vamos.